Sí. Y menos el coronavirus. Ahora el coronavirus. No. Bueno, acercaros un poco y de paso también evitáis luego cuando se ponga el sol allí. Guardando la distancia de seguridad. Bueno, compañeras y compañeros, habíamos quedado emplazados el día anterior a hablar pues del Pacto de Toledo y de las discusiones y deliberaciones que hay ahora mismo en la Comisión del Pacto de Toledo, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. También luego al final, ahora, si os parece, debatimos y vemos qué importancia tiene lo que ahí se está debatiendo y qué importancia puede tener para el futuro de las pensiones y para todos los pensionistas del Estado español, lo que se debata, lo que se decida y lo que luego se pueda legislar a raíz de esos debates o de esas recomendaciones. Luego después también hablaremos de una movilización que va a haber a nivel estatal sobre la residencia y lo que pasa y ha pasado en las residencias de personas mayores. Es una movilización convocada por una plataforma como nosotros, una plataforma ciudadana que se llama Marea de Residencia, que engloba a familiares de personas residentes y a otras organizaciones, a trabajadores de las residencias de personas mayores. Está convocada para el sábado día 26 a nivel estatal, ya digo, pero claro, descentralizando en cada comunidad autónoma. Nosotros hemos decidido pues hacer un comunicado de adhesión y luego después hablaremos de la situación en la que se encuentra la residencia y leeremos el comunicado. También Juan Rubio quiere informar de una noticia que tuvimos conocimiento la semana pasada o hace 8 o 10 días y estuvimos debatiendo si era conveniente informar a la gente para que tenga conocimiento de una posibilidad que tiene de cuestiones que pueden afectarle a la pensión. Y bueno, ya si os parece, pues introduzco un poco el tema del Pacto de Toledo, pero lo más importante es que escuchemos las opiniones de todos vosotros sobre las repercusiones y muchas veces también saber por qué el movimiento pensionista ha dicho siempre que está en contra del Pacto de Toledo. Yo voy a empezar por ahí. Bueno, voy a centrar un poco y voy a empezar por ahí. Centrar un poco, ya lo hemos dicho muchas veces. Es una comisión parlamentaria que se creó en 1995 para hacer unas recomendaciones sobre el futuro del pacto sobre el futuro del sistema público de pensiones. Esa comisión parlamentaria acuden todos los grupos políticos que tienen representación en el Parlamento. Debaten sobre una serie de recomendaciones. Esta última vez están debatiendo sobre 22 puntos para hacer recomendaciones y luego esas recomendaciones se sirven ahí, quedan como conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo. El gobierno las lleva a la mesa de diálogo social, donde ya se reúne solo con empresarios y los dos sindicatos que llaman mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Ahí se sigue debatiendo, pero al final es el gobierno el que legisla, el que toma en consideración las recomendaciones, no las toma o toma una en consideración y otra no las toma y las traduce en legislación. Ese es el funcionamiento del Pacto de Toledo. Se ha reunido desde el 95 hasta ahora en muchas ocasiones, pero también tenemos que decir, ha hecho recomendaciones y ha pasado esas cuestiones que yo decía antes. Ha pasado que ha habido veces que el gobierno de turno, el gobierno que estaba de turno,
ha hecho caso de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo y otras veces no. Ha habido también muchísimas veces donde no se ha llegado, se pretende que se llegue a recomendaciones por consenso. Ha habido otras muchas veces que después de las reuniones no se ha llegado a un consenso. ¿Por qué? Porque las posturas de los distintos grupos parlamentarios eran muy diferentes y entonces no han podido llegar a ese consenso. Es lo que ha pasado históricamente y llegamos al día de hoy, al mes de septiembre. Ya viene reuniéndose desde el mes de abril, mayo, desde mayo. En julio se reunió con más asiduidad y han retomado ahora en septiembre las reuniones. ¿Por qué decimos al movimiento pensionista que hemos estado en contra de la Comisión del Pacto de Toledo? No es por principio en sí, no es por principio, no tiene en teoría las intenciones. Bueno, pues si debaten los grupos parlamentarios y llegan a un consenso, está bien, pero vemos que la dificultad de llegar al consenso con las distintas visiones que tiene sobre el sistema público de pensiones, donde hay grupos políticos que lo dicen y lo llevan en su programa, que lo que quieren es privatizar las pensiones. Y hay otros grupos que lo que dicen es que el sistema tiene que ser siempre público y sostenible y no sé qué. Existe una dificultad enorme de llegar a conclusiones por consenso. Es más, nosotros como movimiento pensionista decimos que en algunas veces cuando llega al consenso es porque tienes que ceder. Y si tienes que ceder para intentar llegar al consenso en el momento en que tú estás gobernando, y estás gobernando con un programa que ha presentado a la ciudadanía, un programa que a lo mejor entre partidos que están gobernando en coalición han llegado al acuerdo, pues entonces lo que puede hacer la Comisión del Pacto de Toledo es limitarte ese programa. Por eso lo decimos, pero por muchas otras cosas, no solo por eso. Las deliberaciones son cuasi secretas, no te enteras hasta el final. Estás deliberando, no te enteras hasta el final de lo que se está tratando allí. Tercera cosa, cuando un gobierno quiere que no funcione el Pacto de Toledo, da igual, no obliga a nada. Imaginaros que las conclusiones y las recomendaciones del Pacto de Toledo son buenísimas, benefician mucho a los pensionistas, benefician mucho a las personas más desfavorecidas dentro de las pensiones, pero el gobierno puede hacerle caso o no hacerle caso. Es más, de hecho, se han tomado muchísimas decisiones sobre las pensiones donde ni siquiera han reunido a la Comisión del Pacto de Toledo, o sea que no es obligatoria tampoco. Sin ir más lejos, la más reciente, la última reforma de pensiones que tenemos de 2013, que estaba en el gobierno Mariano Rajoy, no reunió al Pacto de Toledo, no reunió a la mesa de diálogo social, empresarios y sindicatos, simplemente que llegó y legisló y nos impuso el IRP, que el índice de incremento de revalorización de las pensiones, aquel del 0,25 fijo, impuso adelantar la fecha del factor de sostenibilidad en las pensiones a 2000, era 2019 y lo están retrasando, era 2019 y lo están retrasando, ahora van por 2023, pero de momento eso está ahí en la legislación. Eso lo legisló un gobierno y no necesitó a la Comisión del Pacto de Toledo para nada. Entonces, por eso decimos nosotros que muchas veces puede servir para excusa, puede servir para taparse las decisiones que quiere tomar un gobierno, diluirlas en el consenso, y muchas otras veces hemos dicho para recortar, porque si tú tienes un programa con el que la gente te ha votado, llévalo a cabo y a lo mejor no tienes que consensuar tanto. O incluso, si en el consenso no sale lo que tú llevabas en tu programa, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso, no por principio. Las intenciones pueden ser buenísimas, seguro que habrá defensores
de la Comisión del Pacto de Toledo, que vienen aquí y nos convence, porque lo que intenta es que salga el consenso de todos los grupos, que cualquier ley... Yo lo único bueno que le veo de cuando he oído a personas defender la Comisión del Pacto de Toledo, es que una ley consensuada siempre va a ser un poco más difícil que luego ese mismo grupo político que la ha consensuado, cuando esté en la oposición, la recurra, la quite, pero tampoco es ninguna garantía, porque se ha hecho. Se ha hecho y se han recortado pensiones, y se ha recortado sanidad, y se ha hecho. Y los defensores lo que dicen es eso: si ha llegado al consenso, luego cuando, ahora que está en la oposición, luego cuando esté gobernando, no creo que quite esto. Bueno, pues también se ha hecho. También se ha hecho, entonces no hay garantía de nada. Y ahora, si queréis, no intervengo más, que el otro día intervine mucho y no dejé tiempo a que hablara nadie, y pedid la palabra y hablamos de lo que se está debatiendo y del futuro del sistema público de pensiones, cómo lo quieren ver y qué visión tienen en la Comisión del Pacto de Toledo. Sí. Bueno, recordad que hace unos meses Pepe Fuentes y yo hicimos un trabajo sobre este tema, y no hay ningún país en Europa que lleve una cosa como el Pacto de Toledo. Lo que lleva es un consejo de sabios, así de sencillo, en el que ponen expertos a trabajar sobre ese tema. Y ahí no hay más apetía, esa es la respuesta. Los sabios dicen esto. ¿Qué ocurre? Pues aquí esto es marear la perdiz. Porque se desprestigia, porque no tiene nadie detrás, nada más que lo que quiere el gobierno de turno, que marea la perdiz. En el sentido, ya tomamos la decisión hace ya mucho tiempo de que el Pacto de Toledo era una cosa que la sacábamos aquí a relucir, pero que luego no tenía nada de enjundia a la hora de determinar ninguna cosa. Es que en Europa se lleva más bien el consejo de sabios, de expertos. Sí. Venga, otra persona que quiera hablar. A ver, una de las recomendaciones, como dijimos, que están ahora mismo, de lo poco que se filtra, sale en prensa, de lo que están debatiendo ahora en la Comisión del Pacto de Toledo, dijimos el otro día que la primera recomendación era la separación de fuentes. Separación de fuentes de ingresos de la Comisión del Pacto, o sea, del sistema de la Seguridad Social. Bueno, eso parece que está medio resuelto. Es de las cosas, nosotros ahora mismo, del conocimiento que tenemos de lo que se está debatiendo, hay unas cosas que vemos que van por el camino que ha reivindicado el movimiento pensionista, y además no es casualidad, porque hasta ahora, hasta hace 4 o 5 años, hasta hace 4 o 5 años, nunca había pensado nadie en nada de eso, y ahora vemos con satisfacción que se está debatiendo, que el mismo gobierno, a través del ministro de la Seguridad Social, que es el mismo, sí, que es el mismo ministro de la Seguridad Social el que lo introduce, y es ir eliminando en la fuente de financiación, ir eliminando gastos que financia la Seguridad Social que no le corresponden. Y eso sí se está debatiendo, ese sistema, como dijimos el otro día, esos puntos, como dijimos el otro día, antes no se pensaba, se estaban asumiendo por la Seguridad Social, a nadie se pensaba, y eso ha sido el movimiento pensionista que ha hecho que se piense en eso, que se piense en que eso es una injusticia para cargarle un déficit a la Seguridad Social que no le corresponde. Eso se está debatiendo. Voy a poner los puntos positivos y los puntos negativos que vemos de lo que están ahora mismo debatiendo. No sabemos a qué conclusiones llegarán, incluso no sabemos si llegan a recomendaciones por consenso o llegan a recomendaciones por mayoría, pero con votos particulares de grupos políticos que no están de acuerdo con esa propuesta o con esa recomendación. La segunda recomendación que sabemos que se ha debatido y en la que parece
en la que parece, todavía no estamos seguros, que hay consenso, es en la revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo, con el IPC real. Decimos que no porque siempre hay intentos de grupos políticos, vamos a decir, los conservadores y los liberales, que intentan que ese índice para revalorizar las pensiones año a año esté condicionado por algún otro índice más, no solo por el índice de precios al consumo, sino por algún otro índice más. Pero parece que eso se está cerrando y se puede cerrar con consenso. Por ahí esas dos cuestiones. Otras cuestiones que no vemos que van por buen camino, que se están introduciendo en el debate, que no sabemos si llegarán a consenso o habrá grupos que no estén de acuerdo con ellas, pero se están introduciendo en el debate y perjudican a los pensionistas. Se está introduciendo en el debate que incluso los 25 años de periodo de cálculo, periodo para cálculo de la pensión, 25 años que ya se subieron con la reforma de pensiones de 2011, acordaros que eran 15 años con la reforma de 2011 que hizo estando en el gobierno Zapatero y con el acuerdo de los sindicatos llamados mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, se elevaron de 15 a 25 años. No hay que demostrar que si en lugar de coger los 15 últimos años a una persona le cogen los 25 últimos años, en la mayoría de los casos, seguro que hay casos que no, pero son minoritarios, en la mayoría de los casos el cálculo final de la pensión se rebaja, es más, estaba calculado, se perdía cerca de un 10%, se pierde cerca de un 10%. Hay casos que no, pero son minoritarios, hay casos de personas que por circunstancias, los últimos años de su vida laboral, lo han despedido, no ha encontrado trabajo, se ha encontrado cotizando con el subsidio ese de mayores de 55 años, que cotiza por la base mínima, y sin embargo, si le cogiera, tenía unas buenas cotizaciones entre el año 15 y el año 25, si le cogiera hasta los 25 lo puede beneficiar. Pero ya os digo, está demostrado que son minoritarios esos casos. Bueno, pues se está hablando incluso de prolongarlo a toda la vida laboral. Si lo prolongamos a toda la vida laboral, demostrado, más rebaja de las pensiones. Más rebaja, eso es intentar rebajar más el cálculo de las pensiones. Y se está hablando, y lo está introduciendo el ministro de la Seguridad Social, y se está hablando. Y se está hablando de otra cosa que la habré oído todo, otra cosa que la coge el ministro como el milagro. Parece que va a ser el milagro que va a salir de esta reforma de pensiones que pretende hacer. Y es, lo llama él, acercar la edad de jubilación, la edad real de la jubilación a la edad legal. La edad legal, con la reforma que hicieron de pensiones, la pusieron en 67 años, aún no hemos llegado porque había un aumento progresivo, ahora mismo no sé si está en 65 años y 10 meses, llegará en 2027 a los 67 años. Bueno, pues la edad real ahora mismo de la jubilación. Entonces, la propuesta del ministro es acercarla, incluso prolongando más allá de los 67 años. Bien está que de forma voluntaria, lo único que faltaba es que también lo ponga obligatorio. Prolongando más allá de los 67 años la edad de jubilación e incentivándola. Yo no sé los datos que tendrá el ministro, no me atrevo a discutírselos porque no lo sé, pero parece que eso va a ser el milagro. El milagro en un país como España, con un 40% de paro juvenil. Si es que llegáis a proponer eso, es que eso tenía que darnos vergüenza. Yo no sé si económicamente puede llevar más o menos, pero lo que hay que destinar recursos es a que la gente joven se incorpore al mercado de trabajo, no a que la gente que tiene 67 años prolongue todavía aún más su edad de jubilación. Eso va contra natura. Por mucho que demuestre con números que, bueno, si una persona está un año menos, prolonga un año la jubilación y está un año menos sin cobrar pensión, pues eso equivale a no sé cuánto. Pero si es que eso no tiene sentido. La gente joven sin poder trabajar, después de estudiar, después de cuando llega su edad adulta, sin poder trabajar,
y prolongarle a los de 67 años, más allá de los 67, la edad de jubilación, eso no tiene sentido ninguno. Y lo toma como el milagro. Yo no me lo explico. Yo no me lo explico porque es contraproducente, totalmente contraproducente. Bien, esas son las cosas que ahora mismo se me pueden olvidar algunas, pero bueno, esas son las cosas que ahora mismo se están debatiendo. Por supuesto, si salen esas recomendaciones, van en contra de lo que decimos en el movimiento pensionista. El movimiento pensionista está en contra de que la edad de jubilación se prolongue más allá de los 65 años. Estuvimos en contra de que se prolongara hasta los 67 años. Por supuesto, no vamos a estar de acuerdo en que se prolongue aún incluso más. Bueno, el ministro también dice, habla de la jubilación anticipada. La jubilación anticipada tiene dos visiones. Una, la jubilación anticipada voluntaria, y otra, la jubilación anticipada obligatoria. Resulta que la edad real de jubilación está en los 64 años porque hay gente que se jubila antes, pero muchos se jubilan obligatorios. Por eso que decíamos, con la precariedad del trabajo, con las reconversiones que ha habido, con todas esas cuestiones, ha habido mucha gente despedida de sus trabajos. Despedida de sus trabajos que o le ha sido difícil encontrar trabajo o lo ha encontrado por periodos muy cortos y luego periodos largos que no ha encontrado trabajo. Entonces sabemos que la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando esa persona ha cumplido los 61 años en otro tiempo y ahora los 63 con la reforma, lo ha llamado a la Seguridad Social y lo ha jubilado obligatorio. Te jubila obligatorio, no es porque tú quieras. Entonces esa es una persona ya que se ha jubilado anticipado y lo que hace es rebajar la edad real de la jubilación. Y luego si está la otra, la voluntaria, que antes era a los 61 y ahora es los 63, la voluntaria de una persona con un mínimo de años cotizados, me parece que son 36 años y 8 meses o algo así, puede acceder voluntariamente, pero con un recorte de coeficiente en su pensión, que llega al 8% anual, puede llegar entre el 6 y el 8% anual. Entonces, esos son los factores que influyen. En esos factores es los que dice el ministro que quieren incidir para prolongar y aumentar la edad real de jubilación. Bueno, ¿alguna palabra? Venga, palabra. Ahora, ¿no? Bueno, la semana pasada yo planteaba el tema del Pacto de Toledo por una razón muy sencilla, y es que durante todo el verano, especialmente en agosto, pues los medios de comunicación hacían referencia continua a que el Pacto de Toledo ya estaba terminando las recomendaciones y que probablemente a 1 de septiembre pues ya las publicarían, ya le pasarían al gobierno las recomendaciones. Pero a día de hoy, en la prensa digital, hay un artículo que dice: el Congreso aleja la posibilidad de cerrar el acuerdo de la reforma de las pensiones en septiembre. ¿Por qué? Porque parece ser que lo que han terminado son las comparecencias de los personajes que han pasado por allí para hablar del tema de las pensiones, pero todavía ni siquiera los partidos tienen su borrador de conclusiones y, por supuesto, no lo han puesto encima de la mesa para debatirlo con el resto de partidos. Es decir, que esto es un tema que se va a alargar. Esto es un tema que no estaba, como decían los medios de comunicación, para 1 de septiembre, sino que estará, bueno, pues ya veremos si para noviembre son capaces de sacarlo. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con lo que decía Ildefonso. No tenemos que tener mucha esperanza porque los acuerdos que se puedan llegar ahí por consenso, lo único que pueden hacer es perjudicarnos. Él mismo decía, esto se creó en el 1995. En el 1995, pues probablemente habría más posibilidades de llegar a acuerdos por consenso. Eran los dos partidos grandes, los mayoritarios los que había, pero ahora con la división que hay, el número de grupos políticos que hay en el Parlamento, llegará a un consenso entre lo que defiende Vox por un lado, de que lo que defienden los nacionalistas o Podemos por otro, pues va a ser totalmente imposible. Entonces, no creo que tengamos que estar muy pendientes de las recomendaciones que hagan, porque además ya están anunciando que habrá recomendaciones que no las voten todos por consenso, sino que habrá votos particulares. Entonces tenemos dos opciones:
Una opción es esperar que las recomendaciones influyan en el gobierno. Cuando Mariano Rajoy tuvo que tomar la determinación de modificar el plan de pensiones y de dejarnos en el 0,25, no atendió al Pacto de Toledo. Entonces esperemos que ahora, en estas circunstancias, que el gobierno de coalición que tenemos, pues se fije más, le preste más atención a su acuerdo de gobierno que a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es decir, que cuando salgan las recomendaciones, probablemente nosotros nos veremos abocados a defender más lo que contempla el acuerdo de gobierno del gobierno de coalición que tenemos, que lo que recomienden en el Pacto de Toledo las distintas fuerzas políticas. Yo no creo que haya más opciones, sino defender realmente pues que el carácter progresivo de las pensiones, que el IPC sea el referente para la subida de las pensiones, y eso probablemente va a ser difícil, pero además, como son 22 recomendaciones, vamos a esperar a que salgan, las debatimos una vez que las conozcamos en profundidad, pero ya digo, posiblemente lo que tengamos con los pensionistas es que dudar mucho de que los efectos de las recomendaciones del Pacto de Toledo nos beneficien, y sin embargo pensar que serían mejor probablemente o menos perjudiciales las recomendaciones que, bueno, los acuerdos que han tomado en el Pacto de Gobierno. A ver, venga, otra persona. Otra persona. Bueno, otra cuestión que se me había olvidado. Si no me traigo un guión. Bueno, otra cuestión peligrosa. Otra cuestión peligrosa que se está debatiendo es el fomento de los planes de pensiones. Es un arma de doble filo. Es una medida que vemos que toma nota de la experiencia de los planes de pensiones privados, pero sigue en el camino de ir fomentando planes de pensiones. Resulta que sabéis también que siempre nos hemos opuesto a que tengan beneficios fiscales o algún beneficio fiscal los planes de pensiones privados. Hemos debatido y hemos dicho aquí muchas veces y seguiremos discutiéndolo y viéndolo cuando sea preciso aquí, que los planes de pensiones privados no son rentables, no son nunca pueden ser un complemento para la pensión, porque tendría que haber una aportación mensual por parte del que suscribe el plan de pensiones muy alta durante muchos meses, para que luego en el momento de jubilarse tenga también una prestación considerable, que se pueda llamar considerable. Pero es más, nos hemos opuesto por cuestión de principio, por una otra cuestión. Lo que debe de garantizar el sistema público de pensiones es una pensión que le permita a las personas llevar una vida digna. Lo que no puede ser que el que pueda tenga un nivel de vida bueno y alto, el que pueda se mantenga un plan de pensiones y el que no pueda tenga una pensión de miseria. Las personas tienen que tener una vida digna. Luego, si alguien tiene un nivel de vida bueno y quiere suscribir un plan de pensiones, que lo suscriba. La gente es libre. Pero el sistema público de pensiones tiene que garantizar que la pensión pública va a ser una pensión digna y suficiente. Entonces, por esa defensa nos hemos opuesto a que fiscalmente se beneficie. Bueno, pues ahora parece, como decía, que están aprendiendo algo de la experiencia. Los planes de pensiones en España están incluso perdiendo dinero, llevan años perdiendo dinero. La persona que está suscribiendo un plan de pensiones, con su esfuerzo, con lo que sea, decimos, tiene la idea de que luego, al cabo de 10, 15, 20, 25 años, tenga ahí una rentabilidad y resulta que se va a encontrar menos dinero del que estaba aportando porque está perdiendo dinero. En base a dos cuestiones, conforme está el mercado financiero, con los intereses a cero y todas esas cuestiones. Y otra muy importante, que no la mencionan nunca, es las altas comisiones de los gestores de los planes de pensiones. Por gestionar el plan de pensiones se llevan entre un 0,8 y un 1,9, un 2%. Si todos los años le van dando un bocado al ingreso que tú vas metiendo ahí del plan de pensiones, de un 1, un 1,5, un 2%, resulta que se están llevando la rentabilidad que tenía el plan de pensiones para ti, se la está llevando el gestor del plan de pensiones.
y la gente se está dando cuenta. En España hay suscritos muchos planes de pensiones, pero hay millones de planes de pensiones que están quietos, que la gente ya no hace aportaciones, tiene ahí el plan de pensiones, o lo suscribió en un momento, le informaron en la oficina bancaria que eso le podía suponer una rebaja fiscal cuando hiciera la declaración de la renta, no sé qué. Suscribió el plan de pensiones, pero se ha ido dando cuenta que hay gente que le cuesta mucho sacrificio, a lo mejor, de traer 200 euros todos los meses para el plan de pensiones y encima no tiene rentabilidad. Eso por un lado. Entonces parece que de eso están aprendiendo y ahora la propuesta es hacer planes de pensiones de empresas. Dice, bueno, ¿y por qué estáis en contra también de los planes de pensiones de empresas? Estamos en contra de todo, ¿eh? La verdad es que no nos viene bien nada. Bueno, pues los planes de pensiones de empresas pasa algo parecido. Pretenden quitarle los beneficios de fiscalidad que tienen los privados, dejar sin esos beneficios y pasarle esos beneficios de fiscalidad a los planes de pensiones de empresas. Pasa algo parecido y tiene otra variante. Pasa algo parecido con los privados, los particulares, los individuales, y luego tiene otra variante. Lo primero que pasa parecido es siempre introducir que el plan de pensiones, o sea, que la pensión pública debe de ser una mínima y luego hay que complementarla con algo, que la gente se vaya haciendo la idea que la tiene que complementar con algo. Pero nosotros estamos en contra de los planes de pensiones de empresas por una cuestión muy grande. España, una cuestión importante, España tiene un sistema productivo con muchísimas pymes, muy pocas grandes empresas, muchísimas pequeñas y medianas empresas. Entonces, seguimos con los planes de privados de empresas, que el que tenga una empresa grande, potente, que suscriba un plan de pensiones, tendrá posiblemente al final de su vida laboral algún complemento. Ojo, que no se haga tampoco idea de que va a ser mucho, que más le vale a todo el mundo luchar por un sistema público de pensiones digno, que no se haga idea de que con su plan de pensiones de empresa va a ser mucho. Pero bueno, por lo menos le van a suscribir un plan de pensiones de empresa. Pero el 80 o 90% de las empresas españolas, que son pequeñas y medianas, no van a suscribir plan de pensiones y estamos en lo mismo. Estamos en la desigualdad y nosotros, como luchamos por la desigualdad y por supuesto por los más vulnerables, lo que no vamos a estar de acuerdo con que se desvíen beneficios fiscales a los planes de pensiones privados de empresas. Entonces, yo creo que ya he explicado más o menos la postura. Pero por ahí de eso también están hablando y quieren que se salga, darle beneficios fiscales y fomentar los planes de pensiones de empresas. ¿Alguien que quiera hablar más? Que quiera... Bueno, pues, si acaso Juan Rubio va a decir esa otra cuestión y ahora después hablamos de la residencia y de la manifestación y movilizaciones que va a haber el día 26, sábado día 26 para la residencia. Sí, este es un tema que nos ha llegado a la plataforma a través de compañeros del País Vasco. Tenemos un contacto con uno de los miembros de la plataforma de Vizcaya y el otro día nos mandó un documento que a nosotros no nos había llegado ni siquiera a través del MAT, de la gente de Sevilla. Y es curioso en el sentido de que no teníamos ni idea. Y esto se puso en marcha, por lo visto, en el 2016 y no nos había llegado ninguna noticia. Entonces yo voy a hacer un repaso muy breve y si os quedan dudas, no las planteáis y si las sabemos, pues las resolvemos y si no, las veamos pendientes para el lunes que viene. Mira, es un tema que se llama complemento por hijo o complemento de maternidad. Es un complemento de pensión que puso en marcha la Seguridad Social en el 2016, o sobre todo para las personas para las mujeres que se jubilaran a partir de 2016, con la intención de reducir la brecha de género en las pensiones. Los que lleváis aquí más tiempo asistiendo, sabéis que desde en la tabla reivindicativa que planteamos ya en el 2018, creo que fue, pues hablábamos del tema de la reducción de la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres, puesto que estaba demostrado estadísticamente que las mujeres cobraban pensiones más bajas que los hombres, ¿no? Entonces parece ser que este complemento, la intención del gobierno en su momento era de reducir un poco esa brecha y entonces puso un complemento que solo lo podrían cobrar las mujeres
de la siguiente manera, a partir de tener 2 hijos. Con 2 hijos le subían un 5% de la pensión, con 3 hijos un 10% y con 4 o más hijos hasta un 15% de la pensión. De tal manera que se acercara un poco más a la pensión media de los hombres, ¿no? Pero claro, hubo gente que dijo, bueno, pero si no solamente estamos aquí dependientes de la Seguridad Social, también estamos dependientes de las directivas de la Unión Europea. Entonces hubo quien dijo, no, yo creo que nosotros no nos pueden discriminar por ser varones. También contribuimos al nacimiento de hijos, evidentemente. Somos la otra parte. Total, que entonces, echando mano de una directiva de la Unión Europea que habla de tema de igualdad, no se puede discriminar a las mujeres por un lado, pero tampoco se puede discriminar a los hombres al darle el complemento, pues dijo, bueno, pues vamos a reclamar. Y entonces recurrieron, desde Girona, pues recurrieron al juzgado y dijeron, bueno, vamos a ver quién lleva razón. Bueno, y parece ser que allí la cosa, teniendo en cuenta la directiva, teniendo en cuenta también la normativa de aquí de la Seguridad Social, pues bueno, hay un hombre allí que lo ha ganado, es decir, recurrió primero a la Seguridad Social le dijo que no, que eso era solo para las mujeres, pero en base a la normativa europea recurrió al juzgado y después le ha dado la razón. Después parece que en Vigo, ha habido otro caso en Vigo, que en base a la misma sentencia han recurrido también otro hombre allí en Vigo, otro compañero, y también ha dado resultado. Entonces dijimos, bueno, pues merece la pena que informemos del tema por si hay alguien que esté interesado en recurrir a la misma vía, teniendo en cuenta esto, que primero el Defonso tiene ahí un impreso, hemos sacado el impreso también por si alguien lo quiere, y tiene que iniciar un procedimiento. El procedimiento es primero recurrir a la Seguridad Social. La Seguridad Social hasta ahora está diciendo que nanay, que eso era para las mujeres, y después habría que recurrir, quien quiera seguir insistiendo, a los tribunales. Parece que ya el ministro de Seguridad Social, Escrivá, ya le plantearon esto en febrero y dijo que, claro, tendrían que adaptar la normativa por maternidad, la normativa del complemento de maternidad, a la directiva europea. Pero parece ser que hasta lo presente, desde febrero hasta septiembre, no han hecho absolutamente nada. Entonces ya digo, el procedimiento es coger un impreso, rellenar el impreso, irse a la Seguridad Social y esperar que conteste la Seguridad Social para después iniciar un proceso judicial. Ahora bien, en principio esto está solamente recomendado desde la Seguridad Social para quienes se han jubilado después del 2016, a partir del 2016. Los que nos jubilamos antes parece que no tenemos derecho ninguno a esto, ¿no? Aunque haya por ahí quien esté intentando recurrir también y moverse en ese sentido. Pero en principio sería recurrir las jubilaciones a partir del 2016. Y bueno, esto es un tema que merece la pena que cada uno se lo plantee. Y si quiero reclamar, ¿cuándo puedo hacerlo? Cuando se quiera. Esto se puede estar jubilado, incluso para los que están próximos a jubilarse, la información también es válida. Es decir, si hay personas que se van a jubilar en el 2020, 2021, si algún día nos enteramos que alguien con jubilación anterior al 2016 también han recurrido y tienen posibilidad, pues ya informaríamos del tema. Pero mientras tanto eso. Esto, como digo, también lo distribuimos y lo reenviamos a través de WhatsApp. Pues lo digo por si hay personas aquí que son permanentes aquí los lunes y no están en el WhatsApp de la plataforma, sería cuestión de que dejaran el teléfono por aquí, se podrían meter en la plataforma, porque esta información la vamos pasando también por la plataforma. Yo veo que aquí hay mucha gente que sí está metida en la plataforma, pero probablemente estaremos otras personas aquí que no estemos metidos en la plataforma, y si queréis estar informados de todos los mensajes, de todas las informaciones que distribuimos en la plataforma, es cuestión de que a los organizadores les paséis el teléfono para que os incluyan y estéis siempre debidamente informados. Si me he pasado algo, Ildefonso. No, eso es una cuestión que habíamos tenido conocimiento y lo ponemos al servicio de las personas por si quieren. Y
por todo lo que podamos buscarle. Si alguien está interesado se pone en contacto con nosotros y lo que podamos buscarle se lo vamos a hacer, pero teniendo en cuenta, como ha dicho Juan, teniendo en cuenta que es un proceso que primero es una reclamación administrativa, pero el conocimiento que tenemos es que la Seguridad Social dice que no está de acuerdo y las rechaza todas. Entonces se tiene que iniciar un proceso judicial. Las personas que se informen, nosotros las informaremos bien, que sepan que ese es el camino. No le estamos diciendo que eso está conseguido dentro de 2 días. Hay que informar bien y las personas que asuman si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Estamos a su disposición en cuanto quieran. La otra cuestión, lo de la residencia. Resulta, como decimos, el sábado día 26, a nivel estatal, va a haber unas manifestaciones y concentraciones de la residencia. Lo convoca, ya hemos dicho, una plataforma, un movimiento ciudadano, se llama Marea de Residencia, que agrupa a familiares de residentes, trabajadores en residencia y otros colectivos. Y nosotros, como Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, donde estamos, apoyamos esas movilizaciones. Va a haber, que yo sepa, que tenga conocimiento, va a haber plataformas de nuestro movimiento, del Movimiento Andaluz, la de Sevilla, que va a convocar en la puerta del Palacio San Telmo una manifestación, la de Brija, Roqueta, y nosotros hemos decidido hacer un comunicado de apoyo. Como ya hasta el próximo lunes no tenemos concentración, pues queríamos leer el comunicado para reivindicar mejoras en la residencia, para pedir explicaciones, pedir responsabilidades y pedir justicia a quien no solo no ha cumplido con su labor de cuidar a las personas en la residencia, sino que ha hecho otra cosa peor, ya lo comentamos, que protocolos y directivas que lo que impedían era llevar y tener acceso a las personas de la residencia, tener acceso a todos los servicios del sistema sanitario, con lo cual han fallecido muchos en la residencia, y vemos con preocupación que ahora, en esta nueva ola, como lo queramos llamar, de la epidemia, otra vez está afectando a las residencias. Y como las personas mayores que residen en las residencias son el grupo de edad y el sector más vulnerable, estamos viendo que tiene muchas repercusiones. Y vemos también que las administraciones parece que no han aprendido, o no quieren aprender, o no han aprendido, y el periodo que han tenido con menos afectación no lo han aprovechado para implementar medidas. Por eso es necesaria esta llamada de atención, esta exigencia de responsabilidades y esta exigencia de medidas que ya van tarde y que deben de tomar medidas para que por segunda vez no se conviertan las residencias en tanatorios. Ya van tarde. Vemos en Andalucía, por ejemplo, estáis oyendo las noticias, hay una cosa muy grave y una de las medidas que no toman, nunca, no han tomado han tomado muy pocas, pero una de las que no toman es la que propusimos nosotros aquí en la provincia de Jaén y la que se propuso para toda Andalucía desde el Movimiento Andaluz de Defensa de las Pensiones Públicas. Crear centros medicalizados aparte. En cuanto haya personas infectadas dentro de la residencia, desviarla a ese centro, como mejor forma de tratarla allí, pero como mejor forma de aislarla allí, no aislarla en la residencia, y no se les mete en la cabeza. Y ahora dicen que la residencia la están medicalizando. Mentira, ¿qué medios tienes que llevar tú para medicalizar cada una de las residencias que hay en Andalucía? Dicen que las residencias la están medicalizando y están cayendo otra vez en lo mismo. Al interno y a la persona que hay infectada, dejarla allí, aislarla allí, pero un aislamiento que no es efectivo, que se está extendiendo el contagio. Cuando entra un contagio en una residencia, se extiende a todos los residentes. No es efectivo, la medida efectiva es la otra y no la terminan de tomar. Y como esa, otras muchas. Esperemos que recapaciten, que no sea tarde. Vale, compañero Pedro, el comunicado que hemos elaborado de apoyo a esa movilización. Hola, buenos días.
Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy sobre la residencia. La plataforma de Linares, La plataforma de Linares en defensa de las prisiones públicas y los familiares de las personas que viven en la residencia de personas mayores, nos encontramos concentrados hoy aquí haciéndonos eco y apoyo las movilizaciones convocadas en todo el Estado español el 26 de septiembre de la marea residencia, de la mayoría de las residencias y organizaciones y familiares en defensa de una vida digna en la residencia. La pandemia del COVID-19 ha afectado dramáticamente a las residencias de personas mayores, como la demuestra que en Andalucía el 40% de los fallecidos ha sido en estas instituciones, además de los inmuebles, casos de afectados con secuelas. Ello ha puesto de manifiesto la situación límite a la que se encontraban las residencias abandonadas completamente por las administraciones públicas y con carencias de recursos para atender dignamente a las personas mayores. Las gestoras empresas del IBEX y fondos de inversión han priorizado el lucro y el beneficio económico por encima del bienestar de las residentes, reduciendo servicios, personal y dotaciones de material. Pedimos justicia para las personas mayores que murieron en la residencia en condiciones indignas, porque los derribaron a los hospitales ni recibieron la atención médica que necesitaban, discriminándolos por razón de la edad y el lugar donde vivían. Asistimos con enorme preocupación en esta segunda ola de la pandemia a los focos de infección que se están produciendo en numerosas residencias de Andalucía, que han ocasionado ya bastantes fallecimientos y afectado la extensión de contagio al resto de personas residentes que parecen incapaces de controlar. Exigimos y exigiremos a las autoridades que se habiliten centros mentalizados, referencias, donde poder sacar a las personas contagiadas de la residencia para prestarles allí el tratamiento y aislamiento adecuado como medida más eficaz para evitar la extensión del contagio al resto de las personas que viven en la residencia, así como garanticen, en el caso de ser necesario, el traslado a los centros hospitalarios para tener acceso sin discriminación a todos los recursos de la sanidad pública. También la realización de test preventivos a las personas que trabajan en la residencia, las residentes, al menos una vez a la semana, dotarlas de los equipos de protección en cantidad suficiente, reforzar las plantillas de trabajadores para hacer frente al trabajo extra que requiere la prevención del COVID-19 y otras medidas que se han demostrado eficaces y que comprobamos con el alarma que no se están tomando y demostrando que no se ha querido aprender nada de la mala experiencia vivida en los primeros meses de la pandemia. Hay que poner fin a la comunicación que durante meses ha sufrido y en algunos lugares siguen sufriendo los residentes sin contacto con sus familias, que han producido enormes deterioros físicos y sufrimiento emocional y psíquico. Se deben habilitar lugares seguros en cada residencia para la visita y usar complemento de los medios tecnológicos actuales para reforzar el contacto con los familiares. Las personas que viven en la residencia y mantienen intactos sus derechos constitucionales, no es posible limitarlos o entregarles la decisión sobre ellos a la gerencia de la residencia. Es imprescindible un cambio urgente del modelo de residencia y modificarlo, la cartera de servicios, adecuándola a las necesidades actuales, promoviendo un modelo de atención centrada en la persona con participación real de las residentes y los familiares. A las restricciones que afectan a la calidad y las condiciones de vida dignas dentro de ellas y la profesionalización y formación de las personas que trabajan en el sector con unas condiciones laborales dignas. Y pedimos residencias para vivir, no para morir, trato digno para las personas mayores, derechos para toda la vida, cambio de modelo con atención centrada en la persona, servicios públicos de gestión pública, por justicia, exigencias y responsabilidades, por dignidad y derechos humanos. Qué lástima llegar a ser mayores para pasar de estas cosas.
Bueno, como ha leído Pedro, venimos reivindicando medidas que no se han tomado. Otra medida muy efectiva que se ha tomado y se ha pedido por técnicos y profesionales de la salud, es realizar test preventivos en las residencias, y no lo están realizando. Las infecciones a las residencias, si son centros cerrados, le vienen de fuera. Se los llevamos los que vayamos de fuera, bien sea el personal que trabaja en ella, bien sea la visita. Entonces, por eso decimos, no es justo, y ahí lo ponía. Las personas que viven en una residencia, por mucho que tengan alguna merma física, no han perdido sus derechos. No es justo encerrarlos, enclaustrarlos como si estuvieran en una cárcel. Pero para la visita a la familia se tiene que habilitar en cada residencia, un lugar seguro, de forma que no le llevemos el contagio allí. Y al personal que trabaja en la residencia, pues normalmente hace su vida fuera y puede tener un contagio. Entonces hay que realizarle periódicamente test para que no lleve el contagio allí. Si no se realiza, va a pasar lo que está pasando. Ojo, estas medidas las tienen que tomar ya. Como no las tomen, va a ser una escabechina. Y esas son medidas recomendadas por especialistas. Medidas que llevan un mayor gasto, pero precisamente para ese mayor gasto se está haciendo un mayor esfuerzo y se va a transferir dinero del gobierno central hacia las comunidades autónomas, y para ese mayor gasto y ese mayor esfuerzo es a lo que hay que destinarlo. Si no lo destinamos a eso, ¿para qué lo vamos a destinar? Si pretendemos seguir con el mismo gasto, las mismas costumbres que antes, no gastar en equipos de protección, no gastar en espacios separados y distintos, si pretendemos seguir que antes, ¿en qué vamos a destinar el dinero extra? El dinero extra lleva un esfuerzo extra, pero hay que dedicarlo. Son las personas más vulnerables y hay que dedicarlo. Simplemente eso. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Bueno, pues quedamos emplazados para el próximo lunes aquí, el lunes 28 a las 11 de la mañana. ¿De acuerdo?